Recuerdan que siempre el valor protegido es el de certeza sobre los resultados de la votación. Los resultados, en este caso, que el acta de escrutinio y cómputo debe contener pues, los resultados fieles y no contener errores, ya sea por error literal o dolo que sea intencional y se haga algún ajuste ahí en los resultados, ¿no? Recuerden que el fin del sistema de nulidades es que la votación debe reflejar fielmente la voluntad de los ciudadanos que fueron a emitir su voto el día de la jornada electoral. ¿Cuáles son los elementos para actualizar esta causal de nulidad? Primero, que exista un error o dolo en la computación de los votos. Segundo, que ese error o dolo beneficia a uno de los candidatos o fórmula de candidatos. Pues claro, ¿no? O sea, ahí va a estar ahí la cuestión del chanchullo. Y que esto sea determinante para el resultado de la votación. ¿Qué es el error y qué es el dolo? El error es cualquier idea o expresión no conforme con la verdad que tenga diferencia con el valor exacto y jurídicamente implica la ausencia de mala fe. O sea, fue un error, no fue intencional, algo sucedió, ahí a la hora de hacer las sumas se cuatrapeó algo y hay un error. ¿Qué es el dolo? El dolo es una conducta de mala fe que lleva implícito el engaño, fraude, simulación o la mentira. ¿Qué esto qué quiere decir? Pues que ahí le voy a aumentar un voto, el voto ganador, ahí a la hora de hacer las operaciones, lo que sea, lo hacen con toda la intención de plasmar en el acta de escrutinio y cómputo en algún resultado o una operación mal, con toda la hazaña del mundo. Bueno, tenemos los criterios de la determinancia. ¿Se acuerdan que cuando vimos ayer las tesis, veíamos que hay dos? Aquí los vuelvo a explicar para recordar un poco, porque o sea, aquí sí hay que definir qué criterio es el que se va a necesitar de acuerdo a lo que se está haciendo valer en el juicio de inconformidad a lo que se está impugnando. Pero fíjense aquí, en esta causal de nulidad que tenemos el criterio de la determinancia cuantitativo o el aritmético, que es el que sacamos la operación y vemos que hay que sacar la diferencia del error o dolo de los cómputos, de los votos computados de forma irregular con la diferencia de votos de los partidos que obtuvieron el primer y segundo lugar para ver matemáticamente el error. También tenemos el criterio de la determinancia cualitativo, que el cualitativo es la vulneración a los principios y valores que se encuentran en la Constitución que se regulan a las elecciones. Y el cualitativo en este caso, mira, aquí está lo que estaba platicando. El cuantitativo vemos la diferencia de votos, decíamos, de los votos computados de forma irregular con la diferencia de votos que sacaron los partidos que quedaron en los dos primeros lugares para ver la diferencia de error. Ahorita en la tablita que lleguemos vamos a verlo gráficamente y se va a ver muy fácil. El criterio cualitativo es cuando hay alteraciones en las actas, hay datos en blanco. ¿Se acuerdan que ayer les decía que, y no sé si a alguno de ustedes les ha tocado ser funcionario de casilla, pero las actas que se llenan el día de la jornada electoral son complicadas, tienen unos renglones minis, las letras también están más minis, y entonces a la hora de llenar, pues hay ahí alguna cuestión y en lo que sacan eso y le borran, como los niños de primaria, lo que sea, ¿no? Puede haber ahí cualquier cuestión, y entonces puede haber ahí datos en blanco, ilegibles, tachoneados, encimados en números arriba del otro, lo que sea, ¿no? Bueno, pues cuando sucede esos casos vamos a utilizar el criterio de la determinancia cualitativo. Antes de entrar a ver gráficamente la tablita, ¿qué documentos son necesarios al momento de impugnar esta causal de error o dolo en el cómputo de los votos? Fíjense bien. Indispensables aquí es el acta de escrutinio y cómputo, porque estamos viendo los resultados que se plasman al momento de que se hace el escrutinio y cómputo y se cuentan los votos. Las hojas de incidentes es por si hay alguna cuestión que sucedió al momento de estar llevando a cabo el escrutinio y cómputo, si hubo ahí
Ayer veamos en una de las imágenes que estaban ahí unos discutiéndose el voto ganador, también puede suceder cualquier incidente, pues ahí se plasma, que ahí están discutiendo que cuál es el voto válido, que cuál es la intención del elector, hacia qué fuerza política es la intención del voto. Todas estas cuestiones se pueden plasmar en las hojas de incidentes y eso sirve al momento de que llega al tribunal para poder resolver y saber qué fue lo que pasó. Otros, el acta de la jornada electoral. Fíjense bien, en el acta de la jornada electoral, si se fijan en todas las causales, normalmente el acta de la jornada electoral y la de escrutinio y cómputo son elementales con sus hojas de incidentes. En esta causal de error y dolo, el acta de la jornada electoral, lo que necesitamos de ahí es el número de boletas recibidas, porque ese número va a ser uno de los rubros que vamos a comparar para sacar el error en el cómputo de los votos. El recibo de entrega de material electoral también para saber cuántas boletas se recibieron, por si no está el acta de la jornada electoral, no está el número ahí o lo que sea. La lista nominal de electores para cuando todos estos documentos es para sacar los números que hacen falta en caso de que haya datos en blanco, no se vea bien, esté legible, esté tachoneado, esté borrado, esté como sea, ¿no? Entonces, la lista nominal de electores, no tenemos ese número, pues está la lista y entonces manualmente, como en el escrutinio hace el escrutador, se cuenta manualmente los ciudadanos que emitieron su voto y tienen el sellito de voto. Luego, el acta de electores en tránsito en las casillas especiales, porque recordamos que ahí no hay lista nominal de electores, y el acta de escrutinio y cómputo levantada ante el Consejo Digital en aquellos casos que se hizo el escrutinio y cómputo en el consejo respectivo. ¿Cuáles son los rubros que necesitamos para sacar el error o dolo? Bueno, el error, porque el dolo, les platico que aunque esta causal dice error o dolo en el cómputo de los votos, el dolo es muy difícil de aprobar, muy complicado. Entonces esta causal normalmente por lo que se estudia es por el error, a menos que haya ahí alguna prueba, alguna confesional, alguna testimonial, lo que sea, pero normalmente esta causal se estudia por el error. Y necesitamos 3 rubros fundamentales. El primero es ciudadanos que votaron conforme a la lista nominal. Ese rubro, pues lo sacamos y hay que ver que debe de coincidir plenamente con los otros 2 rubros que necesitamos, con el total de boletas depositadas en la urna o total de boletas extraídas de la urna. Los ciudadanos que votaron debe de coincidir con el mismo número de boletas que se extrajeron de las urnas. Y esos 2 rubros debe de coincidir exactamente con la votación total emitida. ¿Qué es la votación total emitida? ¿La recuerdan? ¿La vieron? Más los de candidatos no registrados y los nulos. Entonces, pues esos deben de contar y deben de coincidir los rubros. Y si por algo no tenemos un rubro, fíjense bien, el segundo rubro, el de total de boletas depositadas o extraídas de la urna, no se puede sacar de ningún otro lado si no es del acta de escrutinio y cómputo. Es el único lugar. Y si ahí al funcionario de casilla se le fue, no lo puso, dijo, ay, ahorita regreso a me brinco en el acta, si no lo ponen ahí, no lo sacamos de ahí, no se puede sacar de ningún otro lado. Entonces nada más nos quedamos con 2 rubros. ¿Qué pasa en ese caso? Tenemos otro rubro del cual nos podemos auxiliar, que es el de boletas recibidas menos boletas sobrantes. Por eso necesitamos el acta de la jornada electoral o la constancia del material recibido, porque ahí se dice cuántas boletas se recibieron en una casilla. Entonces esa menos las boletas que sobraron, pues entonces deben de coincidir estos rubros exactamente. La discrepancia entre estos rubros es el error. Ahorita lo vamos a ver en la tabla. ¿Qué pasa cuando hay gran disparidad de datos numéricos? Aquí, si no hay, dice, una justificación independientemente de que no se altere el resultado de la votación, procede a declarar la nulidad. Hay muchos datos, va a salir el resultado, ahorita lo vemos en la tabla, va a haber una gran diferencia, y si esa diferencia de la gran disparidad de datos es igual o mayor a la diferencia de votos de los partidos que quedaron en los 2 primeros lugares, esa casilla se va a anular.
¿Ok? Recuerden que siendo igual o mayor. Las actas con espacios en blanco o ilegibles. Dice, se debe de tratar de establecer del resto del contenido de las actas y verificar si es determinante. Y aquí está lo que les decía. El rubro de votos extraídos de la urna no se puede deducir de ningún otro documento, solo del acta de escrutinio y cómputo. Miren, aquí tenemos esta tablita. Esta tablita, a lo mejor en las demás causales muchos secretarios de estudio de cuentas no la utilizarán, pero aquí esta tablita es fundamental porque se ve gráficamente el error o el dolo. En esa tabla tenemos en la primera columna las casillas que se impugnan. Ahí tenemos varios ejemplos y tenemos 4 ejemplos. Luego tenemos en la columna 1 el número de boletas recibidas de esas casillas, en la 2 boletas sobrantes. En el 3 recuerdan que decíamos que había un rubro que nos podemos apoyar, que es el de boletas recibidas menos boletas sobrantes. Y bueno, ahí tenemos la diferencia. Luego tenemos nuestros 3 rubros fundamentales: ciudadanos que votaron conforme a la lista nominal de electores, total de boletas depositadas o extraídas de la urna y la votación total emitida. Y luego tenemos la votación del partido que quedó en primer lugar, luego la del segundo lugar y la diferencia de votos, que esa columna nos interesa mucho para ver el error o dolo. Y el margen de error que tenemos en las columnas 4 y 5 y 6, que son nuestros rubros fundamentales, y ver si es determinante o no es determinante. ¿Qué hacemos? De las columnas fundamentales tomamos el número mayor, el número menor, sacamos la diferencia de votos y el resultado es nuestro margen de error. Y ese número, ese resultado es el que hay que compararlo con la diferencia de votos entre los partidos que quedaron entre el primer y segundo lugar, que es la columna B. Entonces, fíjense, en el primero pasa también mucho que la impugnan y hubo error y hubo dolo, y a la hora que uno lo saca y saca todos los números, no hay ni siquiera un solo voto de diferencia de error. Entonces queda igual, ahí no hay margen de error, no se anula la casilla. Pero fíjense el siguiente caso. Imagínense que no tenemos el dato de ciudadanos que votaron conforme a la lista nominal de electores. Pero o tenemos la lista nominal de electores o se requirió a la autoridad responsable de la lista nominal de electores y se hace manualmente el conteo y ya sacamos que son 329 ciudadanos que votaron. Y vemos los otros rubros, todos están desiguales, total de boletas depositadas en la urna 421 y votación total emitida 419. Entonces, pues ninguno coincide. Vemos cuál es la diferencia. La diferencia se saca y son 92 votos de diferencia. ¿Cuál es la diferencia de los partidos, de los votos que quedaron entre el primer y segundo lugar? Son 42 votos. Y decíamos, si es igual o mayor el error, esa casilla se va a anular, que es en el caso segundo. ¿Sí queda claro? No. ¿Sí me voy a entender? Cuando es igual la cifra del error o mayor a la diferencia de votos de los partidos que quedaron en primer y segundo lugar, es determinante cuantitativamente y entonces se debe de anular esa casilla. ¿Ok? ¿No deberían ser 2 de ellas contiguas y una básica? Son ejemplos, pero así tengo 2 básicas del mismo número, tienes razón, pero es nada más por poner ejemplo de número de casilla, ¿ok? Este número de casilla no es real, es inventado. Nada más es para poner ejemplo. Los números sí son ejemplos reales, pero el número de casilla me lo inventé. Pero sí, pónganle ahí contigua 1, se los corrijo a la hora de pasarla. Pero sí, lo que importa es ver los números, ¿va? Fíjense el tercer caso. El tercer caso también tenemos números diferentes y vemos que el margen de error, tomamos el número más grande, que es el de 465 contra 460, que es el menor, y vemos que son 5 votos el margen de error. Y eso lo comparamos con, déjenme ver si ya sirve esto. No, ándale que sí o no. ¿Tengo pulso de maraquero, muchachos? Bueno, son 5 votos de diferencia y la diferencia de votos entre los partidos que quedaron en primer y segundo lugar son 7 votos. Y decíamos si es igual o mayor
no se anula. Entonces aquí se anula y aquí es menor el margen de error a la diferencia de votos, entonces no se anula. En el siguiente caso, el margen de error son 28 votos de los rubros fundamentales y la diferencia de votos de los partidos, fíjense, quedaron bien cerquitas, 15 votos de diferencia y el margen de error es 28. Si fuera 15, ¿se anula o no se anula? Se anula, porque es igual o mayor, ¿ok? Entonces en este caso, pues es mayor, se va a anular. Exacto, porque si el margen de error se lo sumas al segundo lugar, ahí va a afectar el resultado. ¿Sí? ¿Queda claro? Tesis de jurisprudencia de esta causal de nulidad. Error en la computación de los votos. El hecho de que determinados rubros del acta de escrutinio y cómputo aparezcan en blanco o ilegibles o el número consignado en un apartado no coincida con otros de similar naturaleza no es causa suficiente para anular la votación. Recuerdan que decíamos que si hay datos en blanco, pues buscamos de los documentos que aportaban las partes como pruebas y si no, se puede requerir a la autoridad responsable los documentos para poder sacar los rubros que nos hagan falta. Es irrelevante, es error en el escrutinio y cómputo de los votos, el interés para impugnarlo corresponde a cualquiera de los partidos contendientes de la elección. Obviamente, ¿no? Que alguien contendió, le afectó algo, pues va y puede promover su juicio de inconformidad. Escrutinio y cómputo, su repetición implica la reposición íntegra del procedimiento establecido en la ley. Todo el procedimiento que vimos ayer de cómo llevan a cabo el escrutinio y cómputo, pues se lleva igualmente. ¿Alguna duda de esta causal? ¿De error o dolo? Siguiente causal de nulidad del inciso G del artículo 75 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, dice que es causal específica de nulidad de votación recibida en casilla, permitir a ciudadanos sufragar sin credencial para votar o cuyo nombre no aparezca en la lista nominal de electores y siempre que eso resulte determinante para el resultado de la votación, salvo los casos de excepción que señala. Recuerden, si ustedes ven la ley, dice exactamente el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, que así es como está textual, pero es la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y el artículo 85 también de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, que ahorita vamos a ver esos casos de excepción. ¿Cuál es el valor jurídico protegido? Sí. Y medio no natural, podríamos decirlo, de 5 a 20 o algo así. Ahorita vamos a ver cuando vemos la determinancia cualitativa, me adelanto nada más un poquito. Gracias. Porque luego pasa, ¿no? Que llegó un camión y se bajaron una bola de ciudadanos a votar. O sea, ¿cuántos eran? No sabemos, pero llegaron. Pero ahorita lo vemos en la... A ver, tampoco es más gente de un camión, ¿no? O sea, no es una cifra estratosférica, pero luego sí hay. ¿Ok? Entonces, el de certeza, obviamente como todas, sobre los resultados de la votación recibida en la casilla, que debe reflejar fielmente la votación de los ciudadanos, aquellos que cumplieron con los requisitos para poder ejercer el sufragio el día de la jornada electoral. ¿Cuáles son los elementos para actualizar esta causal? Que se demuestre que en la casilla se permitió votar a personas sin derecho a ello, ya sea porque no mostraron su credencial para votar o porque su nombre no aparece en la lista nominal de electores o las dos cosas, ¿ok? No tienen credencial, no están en la lista nominal de electores o las dos cosas y los dejan votar. Recuerden que esos dos requisitos son esenciales para que les den sus boletas y puedan emitir el sufragio y que esa situación resulte determinante para el resultado de la votación. ¿Cuáles son los requisitos de las personas? Decíamos, esos dos que están en el inciso C y D aquí de la diapositiva están inscritos en el Registro Federal de Electores y en consecuencia en la lista nominal de electores correspondiente a la sección de su domicilio. Y contar con credencial para votar con fotografía vigente, porque acuérdense que luego tienen ahí fecha de caducidad las credenciales.
Entonces tiene que estar vigente. Al estar vigente estarán en la lista nominal de electores vigente, porque pueden llegar y decir, tengo mi credencial, sí, ya estaba vencida, pero pues ya no vas a estar en la lista nominal de electores. Y pues los requisitos para ser ciudadano: tener 18 años cumplido, como marca el artículo 36 de la Constitución, y tener un modo honesto de vivir. ¿Qué son las listas nominales de electores? Pues bueno, todos hemos ido a votar y vemos que cuando llegamos a la casilla revisan que estemos en ese librito donde está la fotografía de las credenciales. Ese es la lista nominal de electores. Y la credencial para votar con fotografía, pues es el documento que utilizamos para muchos trámites y además para votar. No se crean, para votar, y bueno, como nos sirve ya de identificación oficial. El fundamento de la credencial para votar con fotografía está en el artículo 131, párrafo 2 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. ¿Qué sucede si en una casilla se presenta un ciudadano a votar sin su credencial? Pues no se le debe permitir votar y solamente se le va a permitir votar si trae sus puntos resolutivos de la sentencia favorable del Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano. Esos puntos resolutivos del JDC sirven nada más para ir a emitir el día de la elección el sufragio, no sirve para ir a identificarte al banco, no sirve para algo más, ¿sí? O sea, solamente es para ejercer el voto. Y los puntos resolutivos, una vez que votas, se quedan, esa copia se queda con los documentos de la casilla y se entrega junto con el paquete electoral. ¿Ok? ¿Qué pasa si se presenta a alguien con su credencial, pero su nombre no aparece en la lista nominal? Que era ahorita el ejemplo que les poníamos. No se le va a permitir tampoco votar y se debe anotar en un formato que es de ciudadanos que no se les permitió votar por no encontrarse en el listado nominal de electores. ¿Qué pasa con las personas que llegan con su credencial para votar alterada o no les pertenece? Pues el presidente va a recoger esa credencial y va a poner a disposición esa persona, porque pues está queriendo votar, está usurpando la identidad de otro ciudadano y no le corresponde, no es suya esa credencial para votar con fotografía. Y bueno, cualquier situación que pase, recuerden, el secretario debe anotar en hojas de incidentes, porque si se impugna, pues ahí la autoridad se da cuenta de muchas cosas. Hay veces que no anotan nada y llegan así, y bueno, pues ya habrá que estudiar el caso en concreto. Recuerden, siempre, aunque se impugnen 10 casillas por la misma causal, siempre hay que estudiar cada caso, porque los documentos que aportan las partes a lo mejor no son los mismos que de otra casilla, no son las mismas partes que los funcionarios que llenaron las actas, todo lo que pasó en cada una de las casillas. Siempre se tiene que analizar el caso ya en concreto. Personas con derecho a sufragar sin estar en la lista nominal de electores únicamente pueden votar sin estar en la lista nominal. Obviamente los representantes de los partidos políticos que se encuentran acreditados en la casilla, y los ciudadanos en tránsito tratándose de las casillas especiales. Recuerden, ahí no hay lista nominal de electores, únicamente se necesita la credencial para votar, y de acuerdo a donde se encuentren es por las elecciones que les darán las boletas para que emitan su sufragio. Buen día. Extravío mi credencial de elector, hago una reposición, me vuelven a tomar la fotografía, son los mismos datos, aparezco en la lista nominal de electores y resulta que por X razón encuentro mi credencial la anterior. El día de la jornada electoral llego yo a la casilla y me equivoco de credencial. En lugar de llevar la que me acaban de dar, me llevo la otra. Aparezco en la lista nacional de electores, en la lista nominal, perdón, está mi nombre y demás, y la fotografía pues no es, me parezco, soy yo, pero la fotografía de alguna manera traigo otra corbata, traigo otra camisa, no es. En estricto sentido no es la credencial que está en la lista nominal. ¿Se permite o no se permite votar? Y el funcionario de casilla, ¿qué tendría que hacer? Recoger la credencial, porque pues, prácticamente no es la que aparece en la lista nominal. ¿Qué procede? Muchas gracias. A ver, en esos casos,
esperando que los funcionarios de casilla estén bien truchos y vean que es una diferente, pues se va a ver la foto que a lo mejor fue de hace tiempo, ¿no? Entonces, una de dos, o se la regresan y dicen, esta no es su credencial, vaya por la actual, o pues la recogen, o te pueden permitir votar, y entonces los representantes de los partidos tienen que estar ahí truchos para hacer esa impugnación, porque a lo mejor imagínense que la diferencia de votos entre los partidos que queden en primer y segundo lugar es de un voto, y a lo mejor ese es el voto ganador, entonces va a resultar determinante. Entonces ahí tienen que estar todos, pero sí bien listos en cualquier situación que pase. ¿Ok? Fíjense bien, también es importante. ¿Alguien trae su credencial para votar a la mano? Fíjense bien, ahí dice, ahí trae un numerito que dice cuántas veces han sacado su credencial para votar. ¿Dónde está? Tú es la única que ha sacado, ¿verdad? Tiene 0. ¿Esta es renovación? Del nuevo formato. Es que tiene el nuevo formato. ¿La has sacado 3 veces? Aquí está el número. Fíjense bien. Del número que está aquí abajo, al final, en la del medio dice el número de veces que has sacado tu credencial para votar. ¿Ok? Gracias. Entonces, bueno, ¿ya lo vieron? A ver. Ay, perdón. Es renovación, no es renovación, ¿verdad? Y hay que ver si está vigente. Ah, sí, sí está. Sí, tú todavía no te marcan. Esta es la primera. ¿Ok? Pero bueno, el punto es que ahí dice todo el dato, y ya las nuevas credenciales trae este formato de traer el código QR, traen 2 códigos QR las nuevas. ¿Ok? Bueno, ¿y quién más puede votar sin estar en la lista nominal de electores, sin tener su credencial? Pues los ciudadanos que obtuvieron una resolución favorable del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. Sí, alguna otra identificación que se acompañe con la resolución. Para ver qué. Pasaporte, cédula. Fíjense que la licencia no es oficial, pero a veces pues alguno que otro se lo tomará en cuenta. Exactamente. La credencial de la escuela de estudiante o algo así presentan y pues no, tiene que ser oficial. ¿Ok? Y recuerden que los puntos resolutivos de la sentencia del juicio para la protección se quedan en los papeles, en los documentos de la casilla. El criterio de la determinancia cuantitativo, pues igual que los anteriores, hay que ver a qué número de personas se les permitió votar y lo hicieron de forma irregular, y eso compararlo con la diferencia de votos de los votos de los partidos que quedaron en primer y segundo lugar, para ver si resulta determinante o no. Y el criterio de la determinancia cualitativo, que era tu pregunta que me haces al principio, cuando se demuestra que un número definido de ciudadanos se les permitió votar sin tener el requisito, fueron a votar, pues se tiene que acreditar cuando se haga valer, se impugna esta causal, circunstancias de tiempo, modo y lugar. Llegó un camión y se bajó una bola de personas. ¿Cuántos? Pues es que eran tantos, nos hicimos bolas y los dejamos votar y no sabemos cuántos eran. No tenemos el número exacto. Pero mire, hay fotos, no se ven bien porque se ven como encimados en la foto, pero pues es un número de gente. Criterio de la determinancia cualitativa. Demostrar circunstancias de tiempo, modo y lugar. ¿Ok? Documentos necesarios para aprobar o estudiar esta causal. Indispensable, aquí sí están las actas de la casilla, la de jornada electoral, la de escrutinio y cómputo con sus respectivas hojas de incidente, la relación de formatos de credenciales robados, duplicados y de ciudadanos con sus derechos políticos suspendidos en las casillas especiales, la lista nominal de electores para ver que efectivamente si estaban o no estaban, si tenemos números, nombres específicos, lista nominal adicional de los electores que obtuvieron su sentencia favorable de JDC del Tribunal Electoral,
el acta de electores en tránsito en las casillas especiales y escritos de incidentes y de protesta de los representantes de los partidos políticos. No, para protestar sobre alguna situación de la casilla. Es igual, es igual. Incidente y protestas tienen gran similitud. Y miren, aquí tenemos nuestra tablita de esta causal G para estudiar y ver la diferencia de votos de los partidos que quedaron en primer y segundo lugar con los votos emitidos de forma irregular. Y igual, si vemos que es igual o mayor, entonces se anula, como en este caso que es igual, se le permitió sufragar a 2 personas, la diferencia de votos es de 2 personas, pues es determinante. Si estos 2 se los sumamos al partido que queda en segundo lugar, pues quedarán empatados, ¿no? Y hay una situación y esa casilla pues se tiene que anular. En las otras, aquí es menor a la diferencia de votos, entonces en el primer y segundo caso no es determinante, y si es una irregularidad, y puede ser una irregularidad grave lo que pasó ahí, pero no resulta determinante ni trasciende al resultado de la votación. Y en el último caso hay 8 votos de más sobre la diferencia de votos que sacaron el primer y segundo lugar, y sí se va a anular la casilla. Sí. Doctora, todavía no. En el caso de que sea por la causal cualitativa, suponiendo que son los que no tienen derecho a votar, hay que acreditar tiempo, modo y lugar, así lo dice. Pero así sea, persona que no aparece en la lista nominal, persona que llega con un arma, portando un arma. Esa es otra, bueno. Pero entiendo en genérico que los que no tienen derecho a votar y se les permite votar. Esa. Okay. Y se les permite votar. Ese entra dentro de la causal cualitativa. Exacto. Cualitativa si no tenemos el número exacto de personas. Sí. ¿Se les permitió votar a cuántos? Pues llegaron aquí como 20, bajaron del camión 30, no sé, no tengo el número exacto. Y la diferencia de votos pues fueron de 5. Y llegaron un camión o 2 camiones. Entonces allí se les permitió más de 10, entonces hay que acreditar tiempo, modo, lugar, las pruebas, recuerden que están testimoniales, confesionales, fotografías, todo el catálogo de pruebas que están en el artículo 14 de la Ley General de Sistema de Medios de Impugnación se pueden hacer valer, ¿okay? Aportar las partes. Yo los documentos que les pongo en cada una de las causales son orientadores, no limitativos, ¿okay? Son como los básicos que al momento de hacer valer las causales ayudan para poder esclarecer lo que pasó, pero no son limitativos. Perfecto. Así, dime. Y en el caso de los candidatos, recuerdo hace como unos 20 años, yo creo, se le nulificó la candidatura, si no me recuerdo fue en Metepec, el Estado de México, a la candidata porque había cambiado su INE y se había registrado con la INE que tenía, que había dado como perdida. Entonces la pregunta es que si aparte de ese caso, ¿qué otro caso con la INE podría tener algún candidato problemas? ¿Y quién es el que queda a cargo en ese caso de la alcaldía o de lo que se está participando, no? Bueno, ese es otro tema, no es causal de nulidad, pero ese tendrá que promover el juicio para la protección de los derechos políticos electorales de menos. Y bueno, pues ya en el Estado pues designarán a quien haga ahí la sustitución temporal, ¿ok? O la sustitución del candidato, también si es el que está como candidato, ¿ok? Tesis de jurisprudencia de esta causal. Credencial para votar con fotografía, su existencia por sí misma no acredita la inclusión en el padrón electoral de un ciudadano. Que puede ser el tema que decía, ¿no? Acá que no es la credencial, encontraron la anterior y no necesariamente que tengas la credencial quiere decir que vas a estar en la lista nominal de electores. Esto dice esta tesis. Luego, credencial para votar, casos en que resulta procedente su reposición fuera del plazo legal.
Si recuerdan, en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales hay plazos para ir y tramitar la credencial para votar y se cierra mucho antes, pero si después del plazo alguien se le extravía, se la roban, se le quema, se le rompe, no sé, algo, puede ir y tramitar su credencial para votar y la autoridad administrativa está obligada a expedirle su credencial para votar, a menos que ya está como muy pegado, se promovieron a alguien el juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano, pues votarán con los puntos resolutivos. Fíjense, el Tribunal Electoral, en las salas, normalmente, un día antes, en la noche del día de la jornada electoral, están sesionando para resolver los juicios para la protección y expedirles a los ciudadanos los puntos resolutivos para que puedan ir a emitir su sufragio. ¿Ok? Entonces, fuera del plazo pueden hacerlo porque, pues bueno, sucedió algo y hay que cuidar que tiene todo el mundo el derecho de votar. Credencial para votar con fotografía. Es obligación de la autoridad responsable entregarla aún cuando argumente robo o vencimiento del plazo, que es lo que les decía. Ay, me di cuenta que se me venció el plazo, me la robaron, pues vas y la tramitas. Hay muchas veces que la autoridad administrativa en los módulos llegan las personas a renovar su credencial, les dicen, no, ya no, vente hasta el día siguiente de la elección para tramitarla. Eso es porque ellos en el servicio profesional electoral, si tienen ahí alguna cuestión de que expidieron una credencial después o algo, les queda como una marca para ellos, entonces hay muchos que no la quieren dar, incluso el formato de JDC no los quieren dar. Cuando vieron el JDC, sí les explicaron que no necesariamente se necesita el formato que da la autoridad administrativa, puede alguien elaborarlo y hacer su propia demanda, ir al tribunal y procede perfectamente. ¿Alguna duda de esta causal? Vamos a la siguiente causal, que es la H, y nos dice que es causal de nulidad de votación recibida en casilla haber impedido el acceso de los representantes de los partidos políticos o haberlos expulsado sin una causa justificada. ¿Cuál es el valor jurídico que protege la causal? Como todas, es el de certeza, certeza sobre los resultados obtenidos en la casilla y que le están coartando en verde que los resultados sean fieles y estuvieron bajo la observación de los representantes de los partidos políticos en el desarrollo de la jornada electoral. ¿Cuáles son los elementos para que se actualice esta causal? Primero, que se haya impedido el acceso, se haya expulsado a los representantes de los partidos políticos. Segundo, que dicho acto se haya realizado sin una causa justificada. Y tercero, que esa situación resulte determinante para el resultado de la votación. Ahorita vemos, voy para allá, no te me adelantes. La acreditación de los representantes de los partidos políticos. Bueno, pues ellos tienen la corresponsabilidad de vigilar todo el desarrollo de la jornada electoral y se deben de acreditar representantes ante cada mesa directiva de casilla y representantes generales. ¿Cuántos pueden nombrar los partidos políticos? Representantes ante las mesas directivas de casilla, por cada una de las casillas que se instalen son 2 representantes propietarios y 2 suplentes. Y representantes generales propietarios por cada distrito es un representante general por cada 10 casillas urbanas y un representante general por cada 5 casillas rurales. El registro de los nombramientos de los representantes se hace ante el Consejo Digital respectivo a partir del día siguiente en que se publique la lista de dónde van a quedar ubicadas las casillas y su integración y hasta 13 días antes del día de la jornada electoral. Los consejos digitales son los que llevan a cabo esto y una vez que tengan el nombramiento, pues les dan el original de su nombramiento con el sello y todo el requisito y las firmas respectivas. Los partidos políticos pueden, aunque ya tengan el nombramiento de sus representantes, sustituir a algún representante por cualquier situación y lo pueden hacer hasta 10 días antes del día de la jornada electoral. ¿Ya, perdón? No. Ya, 10 días antes. Bueno, si hay alguna situación extraordinaria, sí, pero normalmente si quieren hacer alguna sustitución, no, que mejor que se vaya a otra casilla y así, pueden hacer, ¿ok? Ya
ay, que falleció el uno, pues sí, se nombra otro y ahí nada se justifica. Reglas para los representantes generales. Deben de ejercer su cargo exclusivamente ante las casillas del distrito para el que fue nombrado. Debe de actuar de forma individual. No puede sustituir en las funciones a los representantes que se encuentran en las casillas. Uno por cada 10, exacto, urbanas, y 1 por cada 5 rurales. ¿Ok? No pueden entonces hacer las funciones ni sustituir al representante mientras esté ahí, solamente pueden ayudarlos, pero no los puede sustituir. Nunca un representante ni general ni de casilla puede ser funcionario de casilla porque se presume que hay una presión sobre o injerencia sobre la voluntad de los ciudadanos. No pueden obstaculizar el desarrollo normal de la votación de las casillas. Pueden presentar escritos de incidentes y pueden presentar escritos de protesta solo al término del escrutinio y cómputo cuando el representante de la casilla estuviera ausente. Si no, los de protesta los presentan los representantes de casilla. Comprobar la presencia de sus representantes en casilla y recibir de ellos los informes relativos a su desempeño. Y los derechos de los representantes de la casilla. Ellos pueden participar desde la instalación, todo el desarrollo, hasta la clausura de la casilla. Tienen el derecho de observar y vigilar todo el desarrollo de la votación, de la elección, y tienen el derecho de recibir copia legible de las actas de la casilla, que es el acta de la jornada electoral, el acta de escrutinio y cómputo, que se hicieron con sus respectivas hojas de incidentes. Ellos pueden presentar escritos de incidentes y de protesta y acompañar al presidente de la casilla, entregar el paquete electoral al consejo digital respectivo o al centro de acopio que les hayan asignado. Fíjense bien, hay ciertas causas que marca la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales que se aplican para cualquier persona. Y la ley nos dice que estas causas se pueden aplicar también para los representantes de los partidos políticos. ¿Cuáles son estas causas? Primero, que incurran en alteración grave del orden. Ahora no me jala desde acá. Ahí está. Que incurran, que estén haciendo propaganda, que lleguen acá pasados o lo que sea y ahí haciendo cualquier situación. Que incurran en alteración grave del orden, va para afuera. Que impidan la libre emisión del sufragio, que estén presionando, que estén ahí instando a cualquier situación, pues también, se den cuenta, impidan la libre emisión del sufragio, bye de la casilla. Que violen el secreto del voto, pues recuerden que el voto es universal, libre, personal, secreto. Entonces, si están ahí violando el secreto del voto, bye también. O que realicen actos que afecten la autenticidad del escrutinio y cómputo, cualquier situación, también se les expulsa. Son causas justificadas. También que intimiden o ejerzan violencia física sobre los electores, representantes de otros partidos políticos o sobre funcionarios de la mesa directiva de casilla, también es causa justificada para expulsarlos. Que se encuentren personas privadas de sus facultades mentales, intoxicadas, bajo el influjo de enervantes, embosadas o armadas, no puede nada de que llega ahí el mascarado del plato, no sé, yo no soy de luchadores, pero nada de que llego con mi identidad secreta, no, ahí van como ciudadanos. Pero no, a los zapatistas, Sí, disculpe, pero me acordé que luego hay ciertos partidos que les gusta hacer recorridos y que atrapar, no sé cómo le llaman, mapaches, todo ese relajo. No sé si ahí también ocurran otros delitos, porque de repente les da por secuestrar a algunos que piensan que es y los traen dando vueltas y todo ese relajo. La pregunta es, ¿no es muy arriesgado todo ese tipo de cosas? Bueno, pues depende la magnitud de la situación, ¿no? Pero para la cuestión de delitos, recuerden que tenemos a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, la FEPADE, para perseguir los delitos. ¿Ok? Pero bueno,
hay que ver las situaciones concretas en cada caso, ¿ok? Y otra causa justificada es que los representantes también porten o realicen propaganda en favor de algún candidato, partido político o coalición. Incluso ya ven que ellos tienen el emblema, cierto número que marca la ley que debe de medir tanto por tanto, y no pueden traer acá las camisetas y haciendo propaganda, carteles y todo eso. No, ellos, o sea, su responsabilidad es sí vigilar el desarrollo de la jornada electoral, estar al pendiente de que cualquier cuestión pues la tengan ahí para hacerla valer en su caso. Y cualquier situación que pase, recuerden, el secretario es importante que anote cualquier situación en las hojas de incidentes. Ahí tenemos. En caso de delitos electorales, obviamente la Fiscalía, tanto local como federal, pues a veces no tienen esa cobertura, no más en zonas urbanas y rurales, más que nada rurales. Pero a veces sí está un poco más disponible un notario público. En este caso, él puede dar, digamos, fe de hechos y después llevarlo a la Fiscalía a efecto de que siga el trámite correspondiente, ¿sí? Sí, ahorita lo vamos a ver, pero es bien importante saber que el día de la jornada electoral, los notarios públicos y los jueces tienen que estar en sus oficinas para que se les pide el apoyo para que vayan y levanten cualquier fe de hechos, puedan tenerlo. Entonces, sí, o sea, deben de estar el día de la jornada electoral todo el tiempo ahí pendientes de cualquier situación. ¿Ok? Causas que justifican el retiro de representantes generales. Es cuando el representante deje de cumplir su función, cuando coacciona a los electores y cuando en cualquier forma afecta el desarrollo normal de la votación. Causas justificadas para expulsar a los representantes de casilla. Cuando el representante del partido político incurre en alguna de las conductas prohibidas, que son las que acabamos de ver, que se aplica para cualquier persona y se sancionan de forma inmediata con expulsarlos de las casillas. Incluso si no quiere, se puede pedir el apoyo de la fuerza pública por el presidente de la casilla. Entonces, los servicios del notario, o sea, por ejemplo, si algún... Ah, ok. Ok, muy bien. Bueno. ¿Y de los jueces es sobre cualquier materia? ¿Todo tipo de juez está disponible para dar fe? Ah, ya. Tienen que estar al pendiente de todo eso para que... Normalmente a quien se les ubique es a los notarios públicos, ¿ok? Porque son los que levantan fe de hecho. Y también otra causa justificada es que un presunto representante legal general de partido o de casilla no acredite su nombramiento al momento de que llega para la instalación de la casilla, pues desde ese momento le va a decir, no, usted no está acreditado, bye. Documentos necesarios para aprobar esta causal de nulidad indispensable, pues las actas de la casilla con sus respectivas hojas de incidentes, la constancia de la clausura de la casilla y remisión del paquete electoral, la relación de acreditación o nombramientos de representantes de los partidos políticos ante la mesa directiva de casilla. Todos estos documentos es porque en todos los documentos de la casilla firman los representantes, entonces para ver en qué momentos estuvo o en qué momentos ya dejó de firmar un representante y si coincide que se le expulsó, oye, se le expulsó a mi representante, sí, pero está firmando en el acta de escrutinio y cómputo, está firmando en la constancia de clausura de la casilla, ¿dónde se le expulsó? Si está en todos los momentos, ¿no? O de verdad ya no está, y ahí hay una cuestión en la hoja de incidentes. Otros de apoyo escritos de protesta y de incidentes, que son los que presentan ellos, aviso de suspensión de recepción de la votación, algo pasó y si se suspendió porque no quería salir, porque estaba haciendo propaganda, porque en lo que llegó la policía a sacarlo, o sea, sabrá Dios qué habrá pasado, pero si hay esta situación en una casilla, aviso de suspensión de recepción de la votación, igual que la otra, acta de quebrantamiento del orden, recibo de copia legible de las actas de casilla entregadas a los representantes de los partidos políticos y testimonios notariales. ¿Cómo se acredita el criterio de la determinancia en esta causal de nulidad?
Pues es por el cualitativo, no puedo decir cualitativo. Nada más corría la mitad de un representante y la otra se quedó hasta no. O sea, es solamente criterio cualitativo y aquí se deben de acreditar las circunstancias de tiempo, modo y lugar, qué fue lo que pasó y acompañar los documentos probatorios respectivos. Aquí tenemos esta tablita que nos puede ayudar para saber que una persona que fue nombrada, que estuvo ahí en la casilla y que sí firmó la parte del acta de la jornada electoral de la apertura, de la clausura y el acta de escrutinio y cómputo. Y ver si hay alguna cuestión en las hojas de incidentes. En el primer caso vemos que estuvo en la apertura, no estuvo en la clausura, pero sí firmó el acta de escrutinio y cómputo. Entonces, pues ahí no hay ningún incidente, no se acredita nada, pues no va a prosperar la nulidad de esta casilla. Y fíjense en el segundo caso, aquí dice, se expulsó por ejercer presión sobre los electores. ¿Esta es una causa justificada de las que vimos o no? Sí, entonces la expulsó, nada estuvo en la apertura, ya no estuvo ni en la clausura de la jornada, ni firmó el acta de escrutinio y cómputo y seguramente no firmó los demás documentos. Entonces es una causa justificada y esta no se va a trascender. Tesis relevante, representante ante mesa directiva de Castilla. Los partidos políticos coaligados parcialmente pueden tener, además del representante común, uno distinto en las elecciones en las que actúan de forma individual. Puede ser que en elección concurrente en la federal vayan coaligados y en la local vayan individualmente, pues en cada una tendrán su propio representante. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? Siguiente causal, que es la causal del inciso I, que nos dice que es causal de nulidad de votación recibida en casilla, ejercer violencia física o presión sobre los miembros de la mesa directiva de casilla, sobre los electores o sobre los funcionarios, los otros representantes de los partidos políticos, y siempre que esos hechos resulten determinantes para el resultado de la votación. El valor jurídico protegido es el de certeza, que indica que la voluntad de los electores debe de estar libre de cualquier violencia, presión, cualquier vicio para el momento que van a ejercer su sufragio. ¿Qué elementos se requieren para que se actualice esta causal de nulidad? Primero, que haya el ejercicio de violencia física o presión. Segundo, que la acción anterior, la violencia física o presión, provenga de alguna autoridad o de algún particular. Tercero, que la misma recaiga sobre los funcionarios de la mesa directiva de casilla o los electores o representantes de partidos políticos. Que la acción concreta afecte la libertad o el secreto del voto y que eso resulte determinante para el resultado de la votación. ¿Qué es la violencia física? Son aquellos actos materiales que afectan la integridad física de las personas y tiene como fin, en este caso, que las personas emitan el sufragio a favor de cierta fuerza política. ¿Qué es la presión? Es el ejercicio de apremio o coacción moral sobre los votantes de tal manera que se afecte la libertad o el secreto del voto, y también tiene como fin provocar determinada conducta y que se refleje en el resultado de la votación de la casilla. Actos que generan presión o coacción a los electores son actos indebidos que se presentan durante el transcurso de la jornada electoral, que es dolosamente orientados a influir sobre la voluntad de los ciudadanos a través de una presión, a alguna amenaza, ya sea real o objetiva, para que los ciudadanos voten por determinado partido político. ¿Qué significa que esos hechos sean determinantes para el resultado de la votación? Pues implica que esa violencia, esa presión que se sufrió, se haya dado sobre un determinado número probable de electores y que se haya dado también durante la mayor parte de la jornada electoral, durante una parte, y eso pues trasciende el resultado de la votación. Que esos hechos puedan traducirse en una forma de influir en el ánimo de los electores para obtener votos a favor de cierto partido político es que la violencia física o presión ejercida tenga como consecuencia que el elector vote por el partido que lo coaccionó, ya sea porque le dio un lonche, una despensa, dinero, luego pasa, ¿no? O sea, vas y votas y casi no pasa. ¿Quién sabe? En otro lado aquí no pasa.
Necesidad de especificar las circunstancias de tiempo, modo y lugar. Pues, o sea, cuando no se tiene el número exacto de personas sobre las que se ejerció violencia o opresión, pues hay que acreditar las circunstancias de tiempo, modo y lugar, porque las manifestaciones genéricas son insuficientes. Aquí sí hay que ser muy precisos, hay que aportar las pruebas pertinentes para acreditar esta situación al momento de impugnar una casilla en el juicio de inconformidad por esta situación. Puede haber videos. Exactamente, es un medio de prueba. Documentos necesarios para aprobar la causal. Indispensables, fíjense que bien, como lo hemos visto en todas las causales, indispensables, las actas de la casilla, el acto de la jornada electoral, el escrutinio y cómputo con sus respectivas hojas de incidentes. Esas siempre son fundamentales en esa causal también. Otros, el aviso de suspensión de recepción de la votación, el acta de quebrantamiento del orden para saber qué pasó, cuánto tiempo se dejó de recibir la votación, que en ese tiempo más o menos cuántas personas pudieron haber ido a votar. Entonces, por eso es bien importante acreditarlo con el mayor número de pruebas posible la situación que se está haciendo valer. Escritos de incidentes y de protesta. En este caso de que se hayan hecho omisiones, o sea, son actos negativos, se entiende que no permiten que se vote, ¿también cuentan el tiempo de la duración para efectos de anular la casilla? Digo, porque lo entiendo cuando son actos activos, pasivos, activos en el sentido de que están impidiendo que vote, te presiono para que tú no votes, o si votas en contra, te doy un trancazo o algo, ¿no? En eso se entiende perfectamente, pero en el caso de actos negativos, o sea, el tiempo pueden ser 2 horas, 3 horas que no permitiste que se realizara la votación y por lo tanto se hace determinante. Muy seguramente al momento de que hagan valer la impugnación de esa casilla se va a hacer valer por las 2 causales de nulidad y entonces va más reforzada y se anula a favor de quien quiera hacer la nulidad. Sí. Lo que pasa es que si están impidiendo votar a personas, que ahorita es la siguiente causal, no es negativo, es positivo en este caso. Es que hay otra causal de nulidad que nos falta ver, ahorita voy para allá, ¿ok? Bueno, escritos de incidentes y de protesta y la certificación de hechos por fedatario público, jueces, notarios públicos, autoridades estatales o municipales, lista nominal de electores, la lista adicional de ciudadanos que obtuvieron su sentencia favorable de JDC y acta de electores en tránsito en las casillas especiales. Cualquier documento, y no solo estos, que sea una prueba, videos, fotos, todo lo que se pueda, es mucho mejor. Aquí tenemos la causal, la tabla de la causal I. Fíjense que aquí vemos cuantitativamente el número de personas a las que se le ejerció violencia o opresión. Este sí tenemos el número exacto y entonces pues vemos que hay que compararla con la diferencia de votos de los partidos que quedaron en los 2 primeros lugares y ver si resulta determinante o no. Recuerden, si es igual o mayor, se anula. Si sea por una persona un voto, recuerden que por un voto se gana o se pierde. Igual o mayor, ¿ok? Ay, bueno, ya no les expliqué. Miren, aquí en las 2 últimas casillas vemos que el número de personas a las que se ejerció violencia o presión es mayor a esta diferencia de votos, entonces sí se va a anular. Y en el primer caso sí hubo violencia, sí hubo presión, pero si estos 5 personas que se les ejerció presión o que se dejaron de votar o lo que sea sobre la diferencia de votos de los partidos que quedaron en segundo lugar es menor, ahí no se anula. Sí una irregularidad grave, pero no es determinante para el resultado de la votación de la casilla. Tesis de jurisprudencia: violencia física o presión sobre los miembros de la mesa directiva de casilla o sobre los electores como causal de nulidad. Concepto de es la que vimos, que es ejercer cualquier acto material sobre las personas. Violencia física o presión sobre los funcionarios de la mesa directiva o de los electores como causal de nulidad de votación recibida en casilla, pues es esta causal de nulidad que estamos estudiando. Autoridades de mando superior: su presencia en la casilla como funcionario o representante genera presunción de presión sobre los electores.
si está alguien ahí, ellos no pueden hacer, está como los representantes de los partidos políticos, algún funcionario, alguna autoridad de mando superior que esté ahí, se presume cierta presión o cierta influencia sobre la voluntad de los electores y el tribunal ha determinado que pues, no pueden ser funcionarios o representantes. Candidatos no pueden ser funcionarios de casilla, bueno, pues corre la misma suerte que la autoridad de mando superior. Tesis relevantes: presión sobre el electorado. La interrupción de la recepción de la votación sin causa justificada podría equivaler a presión. Hay que ver, recuerden cuánto tiempo se dejó de votar, ya se vería el caso en concreto. Propaganda electoral: para que constituya un acto de presión en el electorado debe demostrarse que fue colocada durante el periodo prohibido por la ley. ¿Cuál es el periodo prohibido por la ley para la propaganda antes de la jornada electoral? 3 días, la veda, exactamente. Entonces, si se demuestra que fue durante estos 3 días, pues puede hacerse valer por esta causal de nulidad. Y tenemos nuestra última causal de nulidad específica de votación recibida en casilla, que es la del inciso J, y que es la que digo, es impedir sin una causa justificada el ejercicio del derecho de voto a los ciudadanos y esto sea determinante para el resultado de la votación. ¿Cuál es el valor jurídico protegido en esta causal? Es el de certeza. Certeza, al igual que todas, sobre los resultados de la votación, que debe reflejar fielmente la voluntad de los ciudadanos y pueden votar las personas que cumplan con los requisitos legales para hacerlo. Que aquí va acompañado también del principio de legalidad, igual que los otros, que pueden permitirle a las personas que cumplan esos 2 requisitos de tener su credencial y estar en la lista nominal de electores, permitir el sufragio. ¿Qué elementos se necesitan para que se acredite esta causal de nulidad? Que se impida injustificadamente el ejercicio del voto a ciudadanos que tienen las condiciones legales para hacerlo. Y segundo, que esa situación resulte determinante para el resultado de la votación. ¿Qué requisitos? Decíamos, ya no lo sabemos, tener la credencial y estar inscrito en la lista nominal de electores. ¿Cuáles son algunas causas que tenemos justificadas, las causas justificadas para que se impida el ejercicio de voto a los ciudadanos? Primero, que el ciudadano no cuente con su credencial para votar, que el ciudadano no esté inscrito en la lista nominal de electores, que el ciudadano pretenda votar fuera del horario de funcionamiento de la casilla para la recepción de la votación, y en caso de contar con credencial para votar y contiene error de seccionamiento, si no se acredita tener su domicilio en esa sección correspondiente, no se encuentra inscrito en la lista nominal de electores, no se le va a dejar votar. Cuando afecte el desarrollo normal de la votación, si se presenta a votar en una casilla que se encuentra fuera de la sección de su domicilio, excepto que vaya a votar a una casilla especial, si se presenta alguna credencial con muestra de alteración o de diversa persona o con marca de que el elector ya ejerció su voto o trae impregnado el dedo de tinta indeleble, o si no se presenta con la copia certificada de los puntos resolutivos de su JDC, que el ciudadano pretenda sufragar antes de que se instale la casilla y que el ciudadano pretenda sufragar cuando ya se cerró la votación. ¿Okay? Causa justificada para impedir el ejercicio de voto tratándose de las casillas especiales a los electores que se encuentren en un municipio colindante al de su domicilio. Estamos súper cerquita, está en tiempo, vete a votar. Determinancia cuantitativa. Aquí se debe comparar el número de personas a las cuales se les impidió votar con la diferencia de votos de los partidos que quedaron en los 2 primeros lugares. Y recuerden, si es igual o mayor, se anula esa casilla. Y el criterio de la determinancia cualitativa, igual, no tenemos el número exacto de las personas a las que se les impidió sufragar, entonces se tienen que acreditar las circunstancias de tiempo, modo y lugar. ¿Qué documentos son necesarios para estudiar o para aprobar esta causal de nulidad? Las actas de la casilla con sus respectivas hojas de incidentes y la relación de ciudadanos con credencial para votar que no se encuentren en el listado nominal correspondiente a su domicilio y sección que aparezca en su credencial y por esa razón no se les dejó votar. Otros, lista nominal de electores, los escritos de incidentes y de protesta, aviso de suspensión
de recepción de la votación o de quebrantamiento del orden, la de acta de electores en tránsito y la relación de formatos de credenciales para votar robadas y dadas de baja. Aquí tenemos nuestra tablita de estudio de esta causal J y aquí vemos el número de personas a las que se les impidió votar con derecho a ello y vemos la diferencia de votos, o no le dio esta cosa que está, la diferencia de votos de los partidos que obtuvieron los dos primeros lugares, se compara si es igual o mayor, como este caso, si se va a anular la votación recibida. ¿Esa acta de quebrantamiento del orden es notariada o es escrito libre? ¿Cómo es eso? La pueden levantar los funcionarios de casilla o una autoridad, ¿ok? Se les manda llamar a la policía y entonces la levantan. Y eso es importante porque ellos dicen a partir de las 13:15 horas se suspendió hasta las 16:20, por un decir, ¿no? Una duda para, digamos, previo a la jornada electoral, ¿existen convenios de colaboración o capacitación con las, por ejemplo, en este caso la policía, para que sepan cómo actuar durante la jornada? Muy buena pregunta. No sé si a la policía la capacitan o no, pero es un buen punto para la Escuela Judicial Electoral para capacitarlos. No sé si los capaciten, de verdad, la verdad es que ese punto lo desconozco, pero me lo voy a llevar para mi programa académico de capacitación. Es muy, muy buen punto. ¿Okay? Bueno, entonces, pues ya vemos que la situación de cuando se anula, cuando es igual o mayor el número de votos, con la diferencia de votos de los partidos que quedaron en los dos primeros lugares. Quiero decirles que en esta causal de nulidad no hay tesis ni de jurisprudencia ni relevante respecto a esta causal. ¿Okay? Se aplicará la que se aplica a todas las causales, que son las que vimos el día de ayer al principio cuando vimos la causal A. Bueno, con esta terminamos las causales específicas. Ahora vamos a ver la causal genérica de nulidad de votación recibida en casilla, que es el cajón desastre. Todo lo que no quepa en estas específicas se va aquí a la causal genérica. ¿Y qué dice este inciso K? Que es causal de nulidad de votación recibida en casilla que existan irregularidades graves, plenamente acreditadas, y que no fueron reparadas durante la jornada electoral o en las actas de escrutinio y cómputo y que en forma evidente ponen en duda la certeza de la votación y eso resulte determinante para el resultado de los votos recibidos en la casilla. ¿Cuál es el valor jurídico protegido? Aunque es la genérica igual que todas, el de certeza, el principio de certeza sobre los resultados de la votación recibida para que en caso de que haya irregularidades graves y que no fueron reparadas durante la jornada electoral en las actas de escrutinio y cómputo respectivas, trasciendan al resultado de la votación y resulte determinante. ¿Qué elementos se necesitan para actualizar la causal genérica? Fíjense, la primera, que existan irregularidades que estén plenamente acreditadas como graves. Ahorita les voy a señalar algunos ejemplos de algunas fundaciones para que se entienda como un poco mejor qué puede quedar como estas causas en esta causal genérica. Segundo, que en forma evidente y a juicio del tribunal pongan en duda la certeza de la votación, que es el valor jurídico tutelado. Que no hayan sido reparadas durante la jornada electoral o en las actas de escrutinio y cómputo y que resulten determinantes para el resultado de la votación. ¿Qué diferencia hay entre una irregularidad y una irregularidad grave? La irregularidad grave es la que necesitamos en esta causal. Una irregularidad es cualquier hecho o acto contrario a la ley, a lo que se establece en la ley. Pero para que sea una irregularidad grave, son todos esos actos contrarios a la ley que producen consecuencias jurídicas o repercusiones en el resultado de la votación y generen incertidumbre respecto a su realización, a su recepción. Requisitos para que sea una irregularidad grave: que ponga en duda la debida integración del órgano receptor de la votación, la legal recepción de la votación y el debido escrutinio y cómputo de los votos emitidos. También nos dice esta causal que deben ser irregularidades que no fueron reparadas en su momento. ¿Qué quiere decir esto?
que la ley de la materia no tiene previsto un mecanismo de reparación durante la jornada electoral o durante la etapa del escrutinio y cómputo de los votos. Que las irregularidades estén plenamente acreditadas significa que esta irregularidad o hecho debe de estar demostrado con los elementos de prueba necesarios que generen ánimo en la convicción del juzgador para poder hacer valer esta causal de nulidad. Otro requisito dice que no sean reparables durante la jornada electoral en las actas de escrutinio y cómputo. Aquí dice una irregularidad es irreparable cuando no sea posible su enmienda, corrección o remedios durante la jornada electoral o en las actas, porque esas irregularidades no se subsanaron en el momento de que estaba sucediendo esa situación. Por eso también es importante que los representantes de los partidos políticos estén ahí muy buzos de lo que está pasando durante todo el desarrollo de la jornada electoral. Y bueno, que esa situación trascienda al resultado de la votación. Que en forma evidente pongan en duda la certeza de la votación, que es el valor jurídico tutelado, es la condición de notoriedad de que debe tener la duda de que ese principio se está afectando en los resultados de la votación. Que de manera clara o notoria se tenga temor fundado que los resultados de la votación no corresponden con la realidad y que esas irregularidades generen incertidumbre o desconfianza sobre el resultado que se tiene en las actas de la casilla. Documentos idóneos para aprobar la causal. Aquí, pues depende de la situación, van a ser los documentos, pero sí se sugiere que, hasta como indispensables, que siempre vayan las actas de la casilla con sus hojas de incidentes para ver si hay ahí cualquier situación que se está haciendo valer, y los escritos de incidentes y de protesta de los representantes de los partidos políticos por si están haciendo valer cualquier situación. Y todos los demás documentos que hemos visto en las causales, dependiendo del caso que se esté haciendo valer, son los documentos que habrá que probar, y no solo estos. Acá mencionaban los videos, las fotografías, testimonios, todo lo que se necesita para probar. Recuerden, entre más, aquí sí es mejor. Fíjense bien, aquí tenemos algunos ejemplos que se han hecho valer por esta causal genérica de nulidad. Uno, que los paquetes electorales fueron entregados al Consejo Distrital solo por los representantes de los partidos políticos acreditados en la casilla. ¿Quién es el responsable de entregar el paquete electoral? El presidente, y aquí nada fueron los representantes solitos. Claro, habrá que ver y analizar la situación en concreto, si el paquete llegó intacto, no hay alteraciones en actas, no va a pasar nada, pero si hay alguna cuestión y no fueron los representantes, ahí pues poco rojo, ¿no? Fíjense bien que sistemáticamente se violó el secreto del voto porque al entregarse las boletas a los electores no se desprendió la cintilla que contenía el número de folio. Los que hemos ido a votar ya ven que cuando llegamos las arrancan del folio, y hay algunos que se vienen con todo el folio y entonces dicen, es que se identificó al ciudadano porque tiene el número de folio. No, pero no se sabe a quién se le entregó el número de folio. A la hora que se mete en la urna el voto, pues, o sea, aunque vaya con todo el folio, pues no se sabe, ni van contando el número. El número 1 fue a fulano, o sea, no, eso no lo hace, ¿no? Pero bueno, también se hace valer. Que no se impregnó de tinta indeleble el dedo pulgar de los votantes en la casilla. Es una irregularidad, hay que ver, dependiendo del caso concreto, que si puede trascender o no a los resultados de la votación. Otra, que se encontraron boletas en la mampara. Pues habrá que ver si hay alguien que compró y dejó una y metió otra que ¿no? Habrá que ver el caso concreto. El actor señala que a sus representantes acreditados en las casillas respectivas no se les permitió contar y firmar las boletas electorales, no obstante que lo solicitaron previamente al inicio de la jornada electoral. Bueno, pues a ellos les genera alguna cuestión de dudas sobre cuántas boletas hay o lo que sea, entonces pues lo pueden hacer valer. Que los ciudadanos depositaron boletas en urnas de otras casillas. Ayer no pasa nada. Si hay una urna que en la de diputados metió la de presidente, en la de presidente la de senador, no pasa nada, porque al momento de hacer el escrutinio y cómputo, pues se debe de acomodar los votos con la que va. Sí, estos se han hecho valer en juicios de inconformidad por la causal genérica. Estos son ejemplos que se han hecho valer en juicios de inconformidad. Dígame. Depositar la boleta en otra, exactamente, en otra casilla.
Pero ¿cómo determinar si esa corresponde aquí? Sí, es muy difícil que exista así, pero cuando están... Es que yo conozco una casilla... Ahí- Es que en mi municipio hay una casilla que tiene 7 casillas, tiene la básica y 7 contiguas. Sí, y están casi pegaditas. Sí, a los funcionarios se les capacita de que se encuentran boletas de otra casilla, si están ahí enfrente, las entregan la que es. Una consulta. Hace rato hacía referencia a que los videos son pruebas importantes. Si no es el representante y hay un video en donde se ve a alguien que está tachando, no sé, un número determinado, por la cuenta del tiempo, a lo mejor 30 votos, pero no, al final no se reporta, y la diferencia entre el primero y el segundo sí tiene que ver a lo mejor con ese video, eso sí ¿qué conclusión tendría? Fíjense, no sé si cuando vieron pruebas vieron que todas las pruebas que llegan al expediente, nada de que estas son del partido A y estas son del partido B. No, una vez que llegan al expediente, todas las pruebas es para todo, para acreditar lo que se tenga que acreditar. Entonces, si le sirve eso a otro partido, pues gracias, ¿no? O sea, sí vale, sí cuenta. ¿Ok? Cada sección electoral puede tener 3,000 ciudadanos en la lista nominal, ¿no? Y cada casilla cuenta con máximo de 750 boletas. ¿Cómo se puede dar el caso del compañero que haya 7 contiguas? Pues vamos a ver ahí cómo lo dividió el Instituto Electoral, cómo dividieron la lista nominal de electores. Por 3,000, ¿cuántas son máximo? A ver, alguien ahí que sea ágil con los números. ¿Son 4? Pues seguramente serán 2 diferentes casillas, pero las instalan a lo mejor cerquita. No sé cómo haya sido ahí. Pero no puede haber más, eso sí, de 750 por casilla, eso sí. Forzosamente, seguramente habrá más de alguna sección ahí. ¿No? Gracias. Bueno, otros ejemplos que indebidamente se anularon votos por la mesa directiva de casilla, que los plumones de tinta indeleble no sirvieron o no se impregnó de tinta el pulgar de los ciudadanos, que se instalaron en lugar oculto las urnas electorales, y esos son, pues, entre muchos ejemplos que puede darse por esta causal genérica de nulidad de votación recibida en casilla. Tesis de jurisprudencia, pues es genérico, el cómputo de una elección, factibilidad de su realización a pesar de la distribución e inhabilitación material de los paquetes electorales. Se puede hacer el cómputo porque luego todo el mundo de los representantes pueden tener ahí copia legible de las actas de la casilla. En nulidad de votación recibida en casilla, diferencia entre las causales específicas y la genérica. Bueno, esta tesis nos explica que la causal que está en este inciso K es causal genérica, que aquí cabe todo lo que no esté descrito en una causal específica, en una conducta específica para hacerla valer. Tesis relevantes, boletas con talón de folio adherido no constituye por sí misma una irregularidad grave que actualice la nulidad de votación recibida en casilla, por lo que les expliqué hace un momento. Firma en las copias de las actas de casilla entregadas a los representantes de los partidos. La falta de dicho requisito no debe considerarse como una irregularidad grave. Claro, esa tesis nos dice que tenemos que analizar todos los documentos que hay en la casilla para ver qué fue lo que pasó ahí. Hechos o actos acontecidos durante la jornada electoral, los agentes del MP del Fuero Común carecen de facultades para dar fe de ellos cuando esto les sea solicitado por ciudadanos o representantes de los partidos políticos. Está claro. Presidente de casilla, su ausencia durante la jornada electoral es una irregularidad grave, pero no necesariamente produce la invalidez de la votación recibida. Hay que ver si se fue, si estuvo, o sea, hay que analizar el caso concreto, si fue sustituido o nada más funcionó la casilla con secretario y con escrutador. Sí, en la última elección recuerdo un caso en mi casilla en la que se retrasó
la votación, o más bien se suspendió por instrucciones o gestión de los policías municipales, porque había una propaganda a cierta distancia. Entonces dijeron que hasta que se quitara iba a seguir la votación, pero evidentemente quizás habrá sido más de una hora en la que entre que se dicen y no, de que si se quita, que si está la distancia correcta, en fin, mucha gente se fue. Entonces, enlazando esto con el tema que traía usted anteriormente, ¿cuántas personas pudieron haber perdido este tiempo? Y entonces ya estamos hablando inclusive hasta de 2 causales, ¿no? Una casilla siempre se debe hacer valer de forma individual, pero no puedo ir y decir vengo a impugnar todas las casillas por todo, pero sí puedo decir esta casilla vengo a impugnarla por la causal A, C, D, E, incluso de la A a la K, la pueden hacer valer. ¿Ok? Se puede dar más de alguna situación en una misma casilla y hacerla valer. En la de presidente de casilla, dice su ausencia durante la jornada. Hubo un caso práctico ahí en mi municipio, en donde normalmente el presidente es el encargado le dan la papelería un día antes. Toda la papelería, bueno, él es el encargado. Entonces se enfermó en la noche, se fue al hospital y prácticamente nunca entregó, no había forma de cómo entregarle el paquete ni al secretario, ni a cualquier persona. Entonces pasó el tiempo y empezaron a instalarla, me parece que como después de la 1, y sí se instaló, sí. Entonces usted me dijo, usted lo dijo, es lo que, exactamente. Entonces, como es un municipio relativamente pequeño, una casilla sí es determinante para la jornada, es decir, para poder determinar quién ganó. Entonces, porque esa casilla es... Porque sí afectó mucho y puede ser causa de nulidad de la... Y aquí lo importante es que sí la hagan valer, porque si no la hacen valer, se queda como está. Entonces, aquí no es de oficio, ¿ok? Entonces, sí, seguramente la debieron de hacer, la impugnaron en juicio de inconformidad, ¿ok? Bueno, ¿en cuál nos quedamos? Nulidad de votación recibida en casilla, elementos para la actualización de la causal genérica, son todos los que vimos al principio de esta causal K. Inexistencia de actas de escrutinio y cómputo no se produce por la falta de firma de los integrantes de la mesa directiva de casilla. Recuerden que platicamos que el día de la jornada electoral son unas actas medias complicadas y entonces a veces se brincan los espacios que dice aquí, no le entiendo, me brinco. Bueno, eso no quiere decir que no haya sucedido ni hayan hecho el escrutinio y cómputo de forma correcta. Vamos a ver de forma muy rápida las causales de nulidad de elección. Tenemos también, decíamos, causales específicas y causales genéricas. El artículo 76 contiene lo que es la causal de nulidad de la elección de diputados de mayoría relativa en un distrito electoral uninominal. ¿Cuáles son los elementos de la causal? Cuando alguna de las causales específicas de nulidad de votación recibida en casilla se acrediten en por lo menos el 20% de las casillas del distrito de que se trate y en su caso no se hayan corregido durante el recuento de votos si es que lo hubo. O cuando no se instale el 20% o más de las casillas en el distrito de que se trate y consecuentemente la votación no hubiera sido recibida, y cuando los 2 integrantes de la fórmula de candidatos que hubieran obtenido la constancia de mayoría relativa resulten inelegibles. Los requisitos de elegibilidad para diputados se encuentran en la Constitución en el artículo 55 y en el artículo 10 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. El registro de fórmulas se hace por un diputado propietario y un suplente y se consideran fórmulas de candidatos separadamente, salvo para los efectos del resultado de la votación. La nulidad por inelegibilidad de los candidatos. Si uno de los candidatos resulta inelegible, no afecta la elegibilidad del otro candidato, ¿ok? Eso es bien importante. Aquí, para que haya la nulidad, se requiere
que los dos integrantes de la fórmula resulten inelegibles. ¿Quién verifica los requisitos de elegibilidad? Los verifican los consejos distritales tratándose de diputados. ¿Qué efectos tiene la nulidad de la elección de diputados de mayoría relativa? Se les revoca la constancia expedida a favor de la fórmula de candidatos que originalmente ganó, se expide una nueva convocatoria para unas elecciones extraordinarias y la curul del Congreso queda vacante hasta que haya un nuevo ganador. Los efectos de la nulidad de la elección de diputados de RP, pues aquí como van de lista, toma el lugar de inelegible su suplente, y si el suplente también es inelegible, el que le siga en la lista. Tesis relevantes de esta causal, fíjense bien, elegibilidad. Su examen puede hacerse al momento que se efectúe el cómputo final y la declaración de validez de la elección. Aquí dice de gobernador porque es una tesis de Colima, pero recuerden que la elegibilidad se analiza en dos momentos, al momento del registro de los candidatos y al momento de que se les va a entregar la constancia. Nulidad de elección por no instalación de casillas. Los votos válidos emitidos para las casillas instaladas cuentan para la asignación de diputados por el principio de representación proporcional. Inelegibilidad cuando se acredita respecto de un candidato debe otorgarse un plazo razonable para sustituirlo antes de la jornada electoral. Esa es la de diputados. La de senadores, me voy un poco rápido por el tiempo, la de senadores es lo mismo, nada más los elementos para que se acredite esta causal de nulidad. El otro era el 25%, ¿verdad? Aquí en los dos casos es el 20%, pero obviamente de la entidad federativa para la que es candidato a senador o candidata a senadora. Y también cuando los dos integrantes de la fórmula resultan inelegibles. Los requisitos y todo ese mismo, y los requisitos que quien los verifica aquí los consejos locales electorales. Y los efectos, pues igual se revoca la constancia expedida a favor de la fórmula de candidatos originalmente ganadora, se expide una constancia a la fórmula registrada en segundo término de la lista respectiva, y en la elección de senadores a primera minoría, el efecto es que se expida la constancia a la siguiente de las fórmulas registradas por el partido político. Los efectos de la nulidad de la elección de senadores de RP, pues igual va en lista, toma el lugar del declarado no elegible su suplente, y si el suplente también es inelegible, el que siga en la lista. Tesis de jurisprudencia, nulidad de elección o de la votación recibida en casilla, criterios para determinar cuándo una irregularidad es determinante para su resultado, pues son los criterios de determinancia. Elegibilidad. Los momentos para su impugnación no implica doble oportunidad para contravertir las mismas causas. Si al momento de hacer el registro del candidato se hizo una impugnación, pues en la segunda revisión no se puede volver a hacer otra impugnación. Tesis relevante, nulidad de elección, providencias que deben dictarse cuando se declara, y nulidad de elección, factores cualitativo y cuantitativo de carácter determinante de la evaluación o irregularidad, son las cuestiones que hemos visto ahorita en la nulidad. Y tenemos el artículo 77 bis, que es la nulidad de la elección presidencial. Aquí son las mismas causas de nulidad que diputados y senadores, nada más cambia obviamente el porcentaje. Aquí el porcentaje es el 25% en las casillas correspondientes al territorio nacional o cuando el candidato ganador de la elección resulta inelegible. Los requisitos de elegibilidad iguales están ahí en la Constitución. Los efectos de la nulidad de la elección presidencial es igual que el anterior, revocación de la constancia expedida a favor del candidato originalmente ganador, y se pide una nueva convocatoria para elecciones extraordinarias, la cual no puede salir más de 45 días y se celebra una elección extraordinaria. Esas son las específicas, y también tenemos una causal genérica de nulidad de elección. Esta causal se encuentra en el artículo 78 de la ley y es la nulidad de una elección, ya sea de diputados o senadores, de forma genérica. Y aquí es importante ver los elementos. Fíjense bien, que se hayan cometido violaciones en forma generalizada, que estas violaciones sean sustanciales, que se hayan cometido dentro de la jornada electoral en el distrito o entidad de que se trate, que se encuentren plenamente acreditadas
y que se demuestre que las mismas fueron determinantes para el resultado de la elección y que esas irregularidades no sean imputables a los partidos promoventes o a sus candidatos. Entonces, digan, eso ya pues, queda abierto para cualquier cuestión de que no sea el porcentaje o la inelegibilidad de la fórmula de los candidatos. Violaciones y irregularidades a la causal. Las violaciones que señala la ley y también las califica como irregularidades son las que se contemplan como las causales que vimos que son las específicas de nulidad y la genérica de votación recibida en casilla. Violaciones en forma generalizada, si bien no se actualiza la causal de nulidad de forma individual, pues son violaciones que se dieron de forma generalizada hacia un distrito, en una entidad o en el territorio nacional. Violaciones sustanciales, pues ya son las que vimos, la diferencia de una irregularidad normal y la grave. Y la determinancia es que siempre que estas violaciones, en la diferencia de la votación de los partidos que quedaron en los dos primeros lugares, la diferencia sea el porcentaje menor al 5% de los votos. Que las irregularidades no sean imputables al partido recurrente, bueno, pues obviamente que no se debe tenerse por satisfechos ese requisitos, que no sean al partido que está yendo a hacer valer el juicio de inconformidad, que sean su responsabilidad. Tesis irrelevantes son las mismas que vimos, de todos ahorita la checan con las anteriores y vemos la invalidez de la elección por violación a principios constitucionales que rigen los procesos electorales. Esta se produce, se los voy a resumir, porque no se respetaron todos los requisitos que se señalan en la Constitución y en la ley para que una elección se lleve a cabo de forma normal. Requisitos esenciales de una elección, que sean elecciones libres, auténticas y periódicas, que haya sufragio universal, libre, secreto y directo, que haya predominio del principio de equidad en el financiamiento que se le otorga a los partidos políticos y sus campañas, y que haya organización de elecciones a través de un organismo público y autónomo, que es el Instituto Nacional Electoral, que se protejan y se respeten los principios rectores de las elecciones, que haya las condiciones de equidad para todos los partidos políticos en los medios de comunicación y que exista control de constitucionalidad y legalidad de todos los actos y resoluciones electorales. El objeto de esta causal recae solamente sobre una elección, no respecto de la votación de una casilla. Y por último, mencionarles que hay, a partir de la reforma de 2014, 3 causales de nulidad que se establecen en la Constitución y que no están en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Son 3: el rebase de tope de gastos de campañas en un 5% del monto total autorizado, o haber recibido o utilizado recursos de procedencia ilícita o recursos públicos de campaña, o la compra o adquisición de cobertura informativa o tiempos en radio y televisión fuera de los supuestos previstos en la ley. ¿Ok? Las violaciones serán determinantes siempre que la diferencia de votos entre los dos partidos políticos sea menor al 5%. Pues con esto terminamos rápidamente lo que son las causales de nulidad, de votación recibida en casilla, de elección, y cualquier duda, comentario, estoy a sus órdenes. Muchas gracias. Mucho tiempo, siempre nos vemos para entregar el reconocimiento a quien nos hace favor de venir a darnos este intercambio de ideas, de ponernos en orden con los temas en materia electoral. Y yo le quiero agradecer a la maestra Gabriela Rubalcaba, que ha hecho una labor extraordinaria al frente de la Escuela Judicial del Tribunal, y que además nos ha apoyado, pero de verdad nos ha apoyado con este convenio que tenemos en el Senado de la República con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y yo te agradezco mucho, Gaby, que nos dediques este tiempo, que seas tan considerada con el Senado a la hora de hacer este diplomado y de mandarnos. De verdad ha habido
expositores de 10. La gente que hace este tipo de exposiciones, no hay más que agradecerles, no hay más que aprenderles, porque pues son los que construyen parte de la democracia en este país y pues nos dan clase quien hace las resoluciones, el que dictamina, el que, pues a quién más le aprendemos. Entonces, gracias Gaby, gracias por esta participación, te felicito, el Senado de la República es tu casa, sé que estás ahora en un procedimiento, en un proceso importante en tu carrera, espero que lo concluyas con éxito y pronto nos veremos para continuar con esta materia aquí en el Senado de la República. Tienes unos alumnos y alumnas de 10. Estos servidores y servidoras públicas del Senado que se capacitan todos los días, pues es porque quieren hacer mejor su trabajo y entregar mejor resultado a la hora del proceso legislativo y a la hora de legislar para tener mejores herramientas y hacerlo, pero hacerlo bien. Y los legisladores, los senadores y senadoras están muy contentos con esto que está pasando. Vengo de la clausura del diplomado en Derecho del Mar y Derecho Marítimo que hicimos con la Secretaría de Marina, donde tuvimos también senadores y senadoras como alumnos, y estoy muy agradecida porque esta capacitación habla de que va cada vez más a profesionalizarse la actividad de las y los servidores públicos y ojalá logremos un servicio civil de carrera pronto para que este cúmulo de experiencia, de capacitación, del cómo, pues se quede en el Senado y se quede en las instituciones y no haya cambio cada vez, ¿no? Cuando yo llegué aquí, Gaby, te quiero decir que me da mucho coraje que los secretarios técnicos tuvieran que ir a hacer fila afuera de una oficina, a sentarse, a ver qué senador les tomaba el currículum. No es posible que gente tan preparada, con horas y horas y horas de capacitación, tenga que estar pidiendo que los vean, ¿no? Lo ideal es que haya un registro en el Senado por el que estamos trabajando en el SECAP de los y las servidoras capacitadas en diferentes materias. Así las comisiones podrán tener muy claro quiénes son especialistas en derecho electoral, en derecho marítimo, en derecho constitucional, quiénes tienen maestría, doctorado. Tenemos en el Senado gente que habla muchos idiomas y no lo sabemos. Ahí andamos contratando a lo mejor traductores. Necesitamos ese registro en el Senado que además nos va a dar transparencia y respeto a la profesionalización. Entonces, este es el primer paso, que la gente tome los cursos y son funcionarios y funcionarias, servidoras, servidores públicos de primer nivel. Así es que los felicito, les agradezco que sigan participando aquí de manera presencial, sé que es más difícil todavía que a lo mejor algunos otros en línea, pero les reconozco su tiempo y su esfuerzo y espero que esto vaya para adelante. Muchas gracias, Gaby, por tu cariño, por tu amistad, pero sobre todo por tu talento al venir a enseñarnos hoy esta materia tan importante para el Senado de la República. Gracias y enhorabuena. Te entrego a nombre del senador Monreal este reconocimiento para decirte que el Senado es tu casa. Muchas gracias. Te damos un aplauso.